Buenas tardes a todos, bienvenidos a la mesa Historia de Adán, Progresos y Obstáculos en la Transformación Psíquica. Hola Susana, Jorge, Andrea, saludamos también a los que nos acompañan desde el auditorio y a las personas que están en línea desde diferentes lugares. Voy a presentar con mucho gusto a mis compañeros. Empiezo por Susana, que nos va a presentar hoy el material de Adán. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y estudió la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en el Centro Eleya. Ha participado en los seminarios de la doctora Solange Matarazzo, que estudian la obra de Melanie Klein, Bion y Donald Meltzer. Se dedica a la consulta privada, donde atiende a adolescentes y adultos. Actualmente cursa el doctorado en Clínica Psicoanalítica del Centro Eleya y estudia filosofía en la Universidad Autónoma de Chihuahua. También nos acompaña el doctor Jorge Salazar. Él es médico, psiquiatra y psicoanalista. Cursó estudios de maestría y doctorado en el Centro Eleya, donde se desempeña como profesor en diversas asignaturas. Ha participado como coordinador y ponente en las actividades académicas de educación continua de la misma institución. Y es coautor de los libros Actualizaciones en Psicoanálisis en 1993, Las perspectivas del psicoanálisis del 2001 y La sexualidad del 2018. Además, atiende en la práctica privada y realiza supervisiones clínicas. Gracias, Jorge, bienvenido. Y les presento con mucho gusto a Andrea Méndez. Ella es licenciada en Psicología y en Comunicación. Estudió la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica y el doctorado en Clínica Psicoanalítica en el Centro Eleya, donde imparte clases a nivel licenciatura y maestría. Colabora en el blog del mismo centro y ha coordinado diplomados como La agresividad en el sujeto en la familia y en la sociedad, Sexualidad, erotismo, vidas paralelas, y la técnica psicoanalítica actual, de Freud al presente. Imparte cursos y talleres sobre temas de psicología y psicoanálisis de diversas instituciones y en la práctica privada atiende a adolescentes y adultos. Gracias, Andrea. Y bueno, me voy a presentar yo. Soy Gabriela Cardós. Estudié la licenciatura en Psicología en la Universidad del Nuevo Mundo y la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica y el doctorado en Clínica Psicoanalítica en el Centro Eleya. Además, me formé como psicoanalista en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, donde cursó los diplomados Parentalidad y Psicoterapia Padres Bebés. Ha sido docente durante más de 20 años en el Centro Eleya y ha participado en diversas jornadas clínicas, así como en la edición de los libros y coordinación conjunta de varios diplomados. Además, fundó y dirigió por 10 años el Centro de Desarrollo y Vínculo Materno-Infantil Bonding y actualmente es codirectora de la Asociación Pies Pequeños, dedicada a la atención de bebés nacidos de manera prematura y sus familias. Bueno, pues esta es la mesa el día de hoy, que comparto con mucho gusto con mis compañeros. Y bueno, les voy a explicar brevemente la manera en la que hoy vamos a trabajar. En la pantalla debe aparecerles un recuadro con el título Material Clínico, y si desean acceder a la lectura y hacerla junto con Susana, pueden seguirla desde ahí. Vamos a iniciar primero con la lectura del historial. Después, cada participante en la mesa va a tener 2 tiempos para presentar y exponer sus ideas. Y al final de ambas rondas vamos a dialogar y responder las preguntas que vengan de parte de ustedes, que esperamos sean muchas y podamos tener así un diálogo nutrido. Para participar, entonces, lo que tienen que hacer es enviar sus preguntas o comentarios escribiéndolos en el recuadro que también va a aparecer en la pantalla. Y bueno, pues nada, empezamos entonces. Le voy a dar la palabra a Susana. Adelante, vamos a escuchar tu material. Ok, gracias. Bueno, este es Adán y su historia clínica. Adán es un hombre soltero de 31 años, de movimientos suaves y delicados, y tono de voz alto. Es delgado, de estatura media y se desempeña como mercadólogo.
Luego de que, luego de que una chica con la que salía decidiera dejar de verlo, evento que le generó mucha ansiedad, Adán llegó a tratamiento por medio del Servicio de Atención Psicológica Comunitaria. Al inicio del tratamiento, Adán tenía 25 años y seguía viviendo en casa de sus padres con ellos. Hasta hace 4 años decidió independizarse y vivir solo. Asiste a sesión 3 veces por semana y está en diván. Este encuadre se sostiene hasta el presente. Cuando Adán nació, su madre dejó de trabajar y se dedicó a él, su único hijo. El padre, un hombre alcohólico, había sido el sostén económico de la casa hasta que perdió su trabajo cuando Adán era solo un niño, dando así comienzo a un tiempo de carencias económicas para la familia. Por querer mantener su estilo de vida, la familia terminó perdiendo la casa que tenían y tuvo que mudarse a casa de la tía abuela materna de Adán. Adán no le da mucha importancia a su niñez. Es un tiempo que asegura haber olvidado prácticamente en su totalidad. Me ha contado que fue un niño con sobrepeso, solitario, que buscaba tener amigos y estar acompañado. Tuvo muchas dificultades académicas y de conducta en la escuela primaria y secundaria, puesto que desde joven se le complicaba convivir con otros niños, compartir sus cosas y aceptar el desorden que implicaba invitar amigos a su casa. Frente a eso, optaba por jugar solo. En estos años, solo ha tenido una novia, cosa que lo desespera, entristece y angustia. A veces se cuestiona su forma de ser. Otras veces le parece sumamente absurdo que, siendo un buen partido, no decidan quedarse a su lado. Varias mujeres se han interesado en él, pero siempre hay algo de ellas que termina por no ser del agrado de Adán. No es lo suficientemente bonita, no es de buena familia, no gana lo suficiente, etc. Cuando conocí a Adán, me di cuenta de que era un hombre demandante, deseaba que se hiciera su voluntad. Es superficial, tiene ideas rígidas y le da mucha importancia a la apariencia. Para él, elegir una pareja se trata de encontrar a alguien que pueda lucir ante los demás, y el dinero es algo que embellece a las personas. Así, confunde en su mente los conceptos de valor y precio. Al inicio me demandaba resolverle sus problemas, y en ocasiones se le veía molesto si no recibía una solución rápida, estado que ocultaba tras una apariencia de cortesía. Llegué a pensar incluso que no estaría mucho tiempo en tratamiento. Conforme fuimos avanzando, comenzó a darse cuenta de que yo no iba a darle una receta mágica, y su exigencia dejó de estar enteramente dirigida a mí. Actualmente existe una buena relación terapéutica. En cuanto a lo laboral, se ha destacado trabajando en diversas empresas transnacionales importantes. En varias de estas empresas, sin embargo, le han llamado la atención o no le han renovado el contrato por mala actitud y prepotencia hacia sus compañeros de trabajo. Esto ha cambiado un poco en la actualidad. Su actitud se ha suavizado porque sabe que laboralmente no le favorece. Algo similar le sucede cuando no se siente propiamente atendido en los restaurantes. Me paga de manera puntual, pero a veces le falta dinero. Menciono esto porque es un hombre avaro a pesar de tener un buen sueldo. Para finalizar, me parece importante mencionar que está intentando iniciar un noviazgo. Sesión del 5 de agosto del 2022. Al llegar, me cuenta que estuvo en una reunión de trabajo en un restaurante de lujo. Adán, todos estaban al pendiente de mí y de lo que pedía. Me sentí muy bien. Fue un buen día. Soñé que iba a ver a Cecilia porque íbamos a terminar. Ella tenía un traje de baño de una pieza. Cuando la veía pensaba, sí me gusta físicamente, pero yo sabía que ella no quería estar conmigo.
Después me encontraba con Alicia, con la mamá de ella, su hermana y su abuela. Alicia no me prestaba atención. Su hermana me decía, no le gustas, no te quiere, no quiere estar contigo. Después estaba en una ambulancia con Alicia. La ambulancia chocaba, quedábamos de cabeza, y cuando lográbamos salir, ella no me quería ver. En otra parte del sueño, Alicia y yo estábamos eligiendo celulares. Le ofrecí un celular de los de antes y ella no lo aceptaba. Después le ofrecía otro de otro color y ella tampoco lo aceptaba. Adán considera el momento en que Cecilia y él terminan como una situación traumática y dolorosa. También que Cecilia era más guapa que Alicia. Cecilia para él aparentaba ser una niña bien, y no lo era, solo era guapa. Siente que el lugar donde estaba con Cecilia en el sueño era un lugar con edificios altos, como en Las Vegas. Terapeuta. Pienso que la parte en donde le ofreces el teléfono y ella no quiere nada de ti puede hablar de esa ruptura en la comunicación que sientes cuando te deja de hablar totalmente, situación que también se da con Cecilia. A su vez, pienso que el teléfono celular antiguo puede hablar de cómo tú te sientes al acercarte a ella o a las mujeres, como si tuvieras un instrumento en tu mente un tanto obsoleto que no te sirve mucho para comunicarte. Parece que intentas cambiar de color el celular, pero no se trata de la apariencia. Adán, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué con Cecilia y ahora con Alicia? ¿Será que a mí me gustan los líos? ¿Algo así como que yo soy medio tóxico? El día de mi cumpleaños, Alicia me contó que había conocido a alguien y que le había dicho que era la más guapa de mi fiesta. Me sentí muy celoso, pero disimulé. Alicia me preguntó con fastidio, ¿qué te ocurre? ¿Estás celoso? Le respondí que no. Terapeuta, tú observas ciertas similitudes en estas dos relaciones en las que has quedado muy atorado. Son chicas que sientes que puedes lucir, que son las más guapas. Además, parece que tuvieran una fila de hombres ahí acechando, situación que te pone muy celoso e inseguro, pero que al mismo tiempo te hace sentir como si fueras el elegido. E imaginas que triunfas ante todos esos que acechan. No es una relación en la que hay dos personas, es una relación en la que en tu mente siempre hay un tercero. Por un lado, te atemoriza y te llena de celos. Por el otro, en ocasiones sientes que te ganas a la chica guapa. Adán, pero no sé por qué estoy metido ahí. Terapeuta, ¿serán relaciones muy seductoras? Así como cuando llegas y me cuentas que todos te ven en la junta y están al pendiente de ti en el restaurante lujoso. Adán se queda callado un rato. A veces pienso que, si no le llevara a mi mamá una novia guapa, de buena familia, bueno, tal vez no de buena familia, pero que sea bonita, a mi mamá no le gustaría, aunque jamás me ha dicho nada al respecto. Terapeuta, me has contado que tu mamá es guapa y me hace pensar que la mujer hermosa que tienes en la mente es ella. Sesión del 5 de septiembre del 2022. Adán, soñé que regresaba a trabajar a mi anterior empleo y ahora tenía una oficina enorme que estaba súper desordenada. Es raro porque yo nunca tuve oficina. Después me asomaba a la oficina de Pedro porque tenía la puerta abierta y veía que un doctor le estaba haciendo un examen de próstata. Hasta sueño con regresar a ese empleo. Es que extraño mucho que era una empresa de renombre, de lujo, que tenía poder, decisión, autoridad. Creo que esa es la palabra, autoridad. Terapeuta, ¿qué pensabas en el sueño? Adán, que ahí hay mucho trabajo y que por eso no alcanza el tiempo ni para ir al doctor. Terapeuta, pienso que ese lugar desordenado y revuelto es tu mente. También creo que sabes que hay mucho trabajo por hacer dentro de ti. Adán suspira. Ay, Susana,
es que estoy dividido. Cambia el tono y la rapidez con la que habla. No sé qué hacer con Lucía. Me siento cómodo, me trata bien. Hoy fuimos a un centro comercial y mientras pasábamos el rato, yo veía a las chicas rubias, flaquitas. Lucía no es así. Ella está un poco pasada de peso, pero también sé que en eso no me debo meter. Ella no es como había pensado que sería una novia mía. Si no la conociera, no la volvería a ver. No tiene buen cuerpo, pero tiene muchísima personalidad. Además, me sorprende que hemos estado juntos un mes y aún así quiero estar con ella. Terapeuta, cuando me cuentas y me transmites esta imagen de ti con Lucía en el centro comercial mirando a otras chicas, me haces pensar que te sucede lo mismo con tu anterior trabajo. Todo lo que no tienes te gusta. Adán, sí, y me choca. Me cansa ser así. No quiero decirle que la quiero porque no quisiera hacer que se ilusione y luego quedarle mal. A veces me digo a mí mismo, a ver, Adán, digamos que ella va a ser la mamá de tus hijos. ¿Te gusta cómo van a ser tus hijos? Ella no es rubia, ¿eh? Y no te tiene que gustar nadie más, solo ella. Entonces, cuando pienso en todo esto, termino diciéndome, ay no, mejor no me meto en una relación. Terapeuta, parece que elegir salir con alguien y conocerla se vuelve una pesadilla para ti. Es como si no estuvieras disfrutando de conocer a Lucía. Pienso que se vuelve muy difícil porque terminas devaluándola y se convierte en la fea a tus ojos. De esa manera, claro que te dan ganas de ya no estar con ella. Es tan fea que piensas, ay no, ¿para qué me meto con ella? Adán, sí, así lo vivo. Estar con ella se volvió algo que me preocupa muchísimo, me agobia. Se queda pensando, ¿sabes? Y me dice con angustia, siento como si me estuviera desprogramando a mí mismo, como si las ideas que he tenido desde hace años estuvieran cambiando. Terapeuta, sí te creo. Sé que esto te puede agobiar mucho, pero también creo que en tu mente te estás planteando algo que nunca habías hecho. ¿Una mujer vale la pena por cómo se ve? ¿Qué será lo que verdaderamente importa? Respecto al sueño, pienso en el doctor que revisa a Pedro. Lo revisa en una parte íntima, difícil de explorar. Además, Pedro es un hombre que tú siempre mencionaste como un necio que nunca quería aceptar nuevas ideas. Cuando tú vienes aquí, confías en que yo te revise y te ayude, pero también creo que sientes que yo observo partes o formas de ti muy íntimas, muy personales, las más difíciles y necias de ti. Adán se carcajea. Sí, Susana, hoy que fui al centro comercial y veía a esas chicas, pensaba que te vendría a contar y me dije, Susana va a decir que yo no aprendo. Ella me explica y no entiendo. Siento como si intentara despintar una mancha, tallando y no pudiera. Terapeuta, creo que me intentas decir que no ha sido sencillo trabajar con lo que hay en tu mente, que te esfuerzas y que tal vez a veces sientes que no tienes solución. Pero creo que el que vengas, me cuentes y pensemos juntos, te da una esperanza de que eso que el doctor ve tenga solución. Adán, se le corta la voz. Me acuerdo de que cuando era pequeño y estaba en la primaria o en la secundaria, yo era el niño gordito. Ninguna niña se fijaba en mí. Tampoco las culpo. Estaba gordo. Recuerdo que me gustaba una niña que se llamaba Sofía, pero jamás me iba a hacer caso. Terapeuta, tal vez en ocasiones te sientes como el niño gordito, con temor a que una mujer te vaya a rechazar. Adán, sí, yo creo que sí, porque siempre me he sentido en desventaja. Sueño e interpretación. Este es un sueño previo a las vacaciones de diciembre del 2022. Estaba haciendo unos exámenes que eran en inglés y pensaba, sí, lo sé hacer. Era como una certificación de trabajo. Me encontraba en una especie de escuela, en un salón, y me entregaban los exámenes. Eran como 3 tomos, tamaño oficio.
Tenía menos de una hora para terminarlos. Pensaba, no voy a acabar. Estoy casi seguro de que ahí estaba una de las maestras con las que peor me llevaba en la primaria y la secundaria. Ella era la coordinadora. La tuve 3 años en la primaria y 3 años en la secundaria. Por eso la padecí. Era tanto mi estrés que me desperté porque me di cuenta que no iba a terminar los exámenes. Adán piensa que le es familiar el sentimiento que tiene en el sueño, de ir a la escuela y sentir que el tiempo para los exámenes se termina. Los exámenes son en inglés, idioma que él logró dominar, pero que le llevó mucho tiempo y práctica. Asocia a la maestra con su madre, porque en ese tiempo no eran buenos ni su desempeño académico ni su conducta, por lo que lo regañaban tanto en la escuela como en la casa. Asocia también con que un día antes de esta sesión, su madre le dijo que él era un hombre con mucha presencia, que procurara no elegir mujeres sencillas. Me comparte que se siente angustiado porque no tiene con quién salir en diciembre y teme quedarse solo. Comenzamos a hablar de cómo las vacaciones que se acercan podrían hacerlo sentir como si lo estuviera dejando con mucho trabajo por elaborar en su mente, casi como si las vacaciones fueran un examen muy pesado. Del mismo modo, comentamos que en su sueño el inglés podría relacionarse con la manera en la que hablamos en las sesiones, que es una forma de comunicación distinta y que le ha llevado tiempo aprender. Muchas gracias Susana por tu exposición y bueno, ahora voy a presentar parte del trabajo que yo escribí luego de leer este material. Buenas tardes. Quiero agradecer primero a los doctores Celia y Norberto por seguir siendo fuente de inspiración del trabajo, estudio y el deseo de seguir pensando. Agradezco mucho además la posibilidad de escucharles hoy lo que generosamente nos transmiten siempre, la importancia de un trabajo serio, reflexivo y muy paciente. Gracias también a la comisión organizadora que ha hecho un arduo trabajo de estudio, revisión bibliográfica, material clínico interesante y el planteamiento de preguntas valiosas para convocarnos hoy para hablar sobre Adán. Me parece una tarea muy importante la de proponer pensar en los cambios en nuestra disciplina cuando ciertamente vivimos una sociedad en cambio. Felicidades Marta, Gaby, Graciela y Víctor por su trabajo que nos trajo hasta acá y muchas gracias también a ti Susana por mostrarnos el trabajo que has hecho con Adán y darnos la oportunidad de conversarlo hoy contigo. Es un gusto además estar acompañada con compañeros a los que aprecio tanto como Andrea y Jorge. Respecto al trabajo que nos interesa, lo primero que salta a la vista al leer la historia que Susana nos presenta es el costo altísimo que la familia ha tenido que pagar para conservar su estilo de vida, junto con la imagen de un niño aislado, solitario y que busca estar acompañado, pero paradójicamente al que le cuesta compartir su propio espacio. Es factible pensar que algo falló en la manera temprana en la relación con esta madre, quien quizá no pudo mirarlo de manera amable, en el sentido de ser amado. Adán parece estar devorado por las ideas que tiene la madre sobre la clase social y económica, y desde ahí devalúa lo que tiene por estar asociado a un ideal materno sobre la belleza y la riqueza, una pretensión de ser quien no eres, situación que habla sobre un núcleo de arrogancia de la madre de Adán que parece compartir. A pesar de todo, Adán ha logrado estudiar y quizá gracias al trabajo terapéutico, independizarse, vivir solo, tener un empleo y progresar en lo profesional. Resulta a su vez interesante el que haya buscado tratamiento psicoterapéutico porque no entiende cómo es que las chicas deciden dejar de verlo a pesar del concepto que tiene sobre sí mismo. Se considera un buen partido
y no comprende por qué no ha logrado estar en una relación más profunda. Por otro lado, cuando las chicas se interesan por él, hay algo que no termina gustándole de ellas a partir de los códigos que tienen. Deben ser suficientemente bonitas, de buena familia, atractivas y delgadas. Criterios que terminan estorbándole para estar con alguien, pues parecen mandatos que sigue cuidando y que no tienen nada que ver con el amor o con estar enamorado. Es factible pensar que Adán tiene una falla en la construcción de su identidad que le lleva a adherirse a mujeres que considera guapas y que por ello calman su angustia. Parece que la problemática de fondo que tiene se relaciona con la necesidad de ser mirado y que en ese sentido no tiene gran curiosidad por el objeto, situación que lo lleva a tener dificultades en sus relaciones. Cuando Donald Meltzer habla sobre el conflicto estético, hace referencia a la capacidad que tiene el bebé de intuir cómo es su madre y al encontrarla tiene un impacto que lo deja deslumbrado y simultáneamente conmovido, situación que le provoca curiosidad. Luego se da cuenta de que no puede abarcarla, de que no tiene los recursos mentales que le ayuden a formularse con claridad las preguntas sobre quién es esta persona que es tan bella y qué hay en su interior. Tanto que quizá tal situación no solo le sea misteriosa, sino maligna. Entonces se fragmenta el self incipiente. En este caso, parece que Adán no tiene curiosidad frente al enigma del otro. No puede captar el misterio y la belleza de las mujeres, y por el contrario, se ha puesto en el lugar del objeto, creyéndose el bello que debe despertar la admiración del otro, pero esta posición ha detenido su desarrollo emocional. Desde este lugar narcisista, cree que debe ser mirado y al mismo tiempo se siente incapaz de desear saber más sobre las chicas con las que sale, con excepción de la apariencia. En cualquier caso, lo que desea es saber quién es él para el objeto, si lo deslumbra, si lo tiene embaucado e impresionado. Es muy interesante observar lo que los pacientes hacen con el encuadre y la manera en la que Adán replica esta forma de relación con Susana. Pues busca atenderse a través de una clínica de servicio a la comunidad, este chico aristócrata, ¿no? Y se pone así por encima de Susana, y por esta razón los honorarios son reducidos. Y si bien paga a tiempo, lo hace de manera incompleta, dando la impresión de que quisiera recibir mucho a cambio de dar poco. En ese sentido, me parece que se puede pensar que quisiera comprobar que Susana debería darle poca importancia a esto, pues tendría que estar muy contenta de tenerlo como paciente. La sesión ya dice muchas cosas sobre Adán. Estuvo en un restaurante de lujo en el que todos están atentos de él y no miran lo lindo del lugar, lo agradable de la compañía o lo sabroso de la comida, dando la impresión de que compite con el pecho. ¿Quién tiene el alimento? ¿El restaurante madre o él mismo? En otras palabras, parece decir, creo que debo ser el más importante para todos, de la misma manera en la que mi madre estaba totalmente dedicada a mí. Adán ha detenido su desarrollo, pues el crecimiento psíquico es el resultado de tolerar nuestra pequeñez, aguantar no saberlo todo y reconocer que necesitamos del otro. Relata en esa sesión un sueño para descifrarlo con su terapeuta. Se trata del sueño en el que ve a Cecilia sabiendo que van a terminar y en el que después se encuentra con Alicia en una ambulancia que choca y termina volcada. Me parece interesante ver cómo reacciona cuando él se encuentra delante de una mujer. De inmediato aparece el elemento del gusto y de pronto da la impresión de que estuviera mirando un escaparate, un objeto en vez de una persona. Es posible que el hecho de que vayan en una ambulancia da cuenta de que sabe que algo le pasa, pero la ambulancia termina de cabeza, situación que representa la manera en la que Adán mira las cosas. Lo hace desde un ángulo invertido, de modo que su visión queda perturbada y le lleva a pensar que todos están atentos de él.
Al hablar de estas mujeres, es factible asumir que habla de sí misma, en especial cuando dice que Cecilia aparentaba ser una niña bien y no lo era. Por otro lado, estaban en un lugar parecido a Las Vegas, es decir, en una ciudad ficticia y artificial, y con ello es como si expresara que vive en un mundo justo así, de apariencias. Sus parejas son guapas, pero nada más. Tiene una mirada superficial sobre ellas, el traje de baño de una pieza, el aspecto externo, pero no tiene interés más profundo, ni siquiera como para darse cuenta de que ella no quiere saber nada de él. De modo que resulta imposible establecer una relación de intimidad. La herida emocional se relaciona con el hecho de que las mujeres no lo miran, le dicen no te quiere, no le interesas. Esto le ofende tanto que siente tal hostilidad hacia ellas y por eso quiere que sufran un accidente aunque él también esté involucrado. Los otros son vistos como objetos sin valor, lo que debe llevar a preguntarnos si es capaz de reconocer algún valor en la terapeuta, además del aspecto formal, o si viene tratamiento porque es algo que le proporciona estatus. Pero la contraparte es que también tiene la impresión de que ofrece cosas sin valía, como el teléfono viejo. En todo caso, creo que es valioso que lo pueda soñar, pues permite pensar que hay una parte de él que se está dando cuenta de cómo esta manera mercantilista de mirar lo ha venido dejando solo. Y quizá el trabajo con Susana le ha permitido empezar a percibir que algo le pasa, que esta manera de mirar no es deseable para nadie, porque observar el mundo de manera utilitaria incita a que la gente lo rechaza, provoca distancia y hace que se quede solo. Voy a interrumpir acá mi comentario, tengo algunas otras cosas para decir, pero ahora le voy a dar la palabra a Jorge. Muchas gracias, Gaby. ¿Se escucha bien? Sí, Jorge, muy bien. Perfecto. Voy a dar lectura también al comentario que preparé después de la revisión del material clínico. Agradezco primero a los miembros del comité organizador de estas jornadas clínicas su atenta invitación a participar en esta mesa de análisis al lado de mis estimadas compañeras Gabriela Cardós y Andrea Méndez. Asimismo, expreso mi gratitud y reconocimiento a nuestros directores científicos, Celia Leiberman y Norberto Blechmar, tanto como a todo el personal docente y administrativo del Centro Eleya, por hacer posible una vez más esta magna reunión bianual. Agradezco también a Susana Medina por compartirnos su experiencia clínica con este interesante paciente y confío en que las ideas que expondré a continuación contribuyan a ampliar las perspectivas de comprensión de sus conflictos psíquicos y a brindar una estrategia terapéutica complementaria de su trabajo. Al igual que el primer hombre, nuestro joven Adán no tiene historia y carece de vínculos. Él mismo asegura no recordar los acontecimientos y vivencias que marcaron su infancia y, si acaso, rememora con amargura haber sido un niño solitario, aislado y con enormes dificultades para entablar relaciones afectivas con sus pares debido a sus inhibiciones y conflictos psicológicos. Por añadidura, como el personaje bíblico, Adán también fue expulsado del paraíso. En efecto, este hecho de su historia vital, grávido en consecuencias, constituye el hito fundamental sobre el que se asienta su conflictiva psicológica y emocional, al tiempo que coloca los cimientos sobre los que se sostiene su estructura subjetiva. Específicamente, esta consiste en esencia en haber sido separado del objeto de su deseo, perdido desde entonces para siempre, el cual busca ilusoriamente recuperar con una combinación harto típica de sentimientos, entre los que se encuentran la nostalgia por el objeto perdido idealizado y el deseo anhelante de restablecer la relación idílica. El voluntarismo que acompaña la búsqueda
con la consiguiente desilusión y frustración por los objetos reales encontrados y la convicción de imposibilidad de hallar el objeto anhelado, fortalecida cada vez más en virtud de la repetición de la experiencia. No obstante, persiste a la vez la negación de esta dolorosa verdad. En otras palabras, y en sentido opuesto a la avasalladora tendencia que observamos en la clínica psicoanalítica contemporánea, caracterizada por el vertiginoso incremento de las estructuras deficitarias y las organizaciones fronterizas de la personalidad, Adán es un paciente con una estructura neurótica. Aquella que fue el primer objeto de la investigación freudiana, apuntalada en el genial descubrimiento del significado oculto de los sueños, tanto como de los síntomas y de las otras formaciones de compromiso. Aquella sobre la que se establecieron los postulados teóricos del psicoanálisis clásico, la influencia determinante del inconsciente y de la sexualidad infantil en la vida anímica, así como el desarrollo discontinuo de la libido, propiciado por la intervención del complejo de Edipo en el curso normal de la psicosexualidad, y aquella, en suma, que inaugura la aplicación del psicoanálisis como método terapéutico, para lo cual se crean los elementos básicos e invariables de su dispositivo: asociación libre, atención flotante, diálogo analítico, instauración e interpretación de la transferencia, y se propone como objetivo final de la cura la recuperación de la conciencia de los recuerdos infantiles olvidados y el advenimiento de la verdad del inconsciente a través del vencimiento de las resistencias y de la represión. Adán, nuestro joven Adán, fue expulsado del paraíso en la ocasión en que las vicisitudes de la vida lo obligaron a abandonar su hogar junto a sus progenitores para instalarse como desterrado en la casa de una tía materna de la madre. Hasta entonces, Adán había gozado en su paraíso personal, exclusivo e ilimitado, del más caro y primigenio objeto de deseo, es decir, de la madre. La dilatada experiencia placentera de este goce máximo fue propiciada desde su nacimiento hasta su fortuita y venturosa interrupción, aunque él mismo la considera infausta, por la dedicación absoluta de la madre hacia él, quien le suministró, sin rivales con los cuales competir o compartir, todos los goces posibles mediante sus tiernos y sensuales cuidados, contando para ello, además, con la aquiescencia del padre, dada su nula intervención en el vínculo idílico, imaginario y narcisista conformado entre la madre y el hijo, debido a la anulación de su función paterna a causa de su alcoholismo y a su exclusión como referente simbólico significativo en el discurso materno. Al dejar atrás su paraíso materno, Adán se encontró no solo rodeado de otros insospechados miembros de la familia que multiplicaron los lazos afectivos entre ellos, expandiendo las fronteras de su realidad psíquica, sino con nuevos objetos de amor de la madre que lo destituyeron del sitio privilegiado de goce exclusivo que hasta entonces había detentado, esto es, del lugar del falo de la madre. La ruptura del vínculo con la madre le inflige una herida a su narcisismo, exacerbado para entonces por las características únicas de la intensa relación especular, y representa para él una experiencia calamitosa, pero constituye al mismo tiempo, de manera favorecedora y fuera de toda duda, el inicio del despliegue de su propia subjetividad mediante la introducción de la castración simbólica, de la escisión estructural del ser que lo separa providencialmente de la madre y sobre la que se asienta a partir de este momento inaugural el predominio de la organización neurótica de la personalidad con la que el deseo comienza su singular andadura itinerante y errática. La rebeldía que opone a Adán a las nuevas condiciones de su existencia, al reconocimiento de ser un sujeto más en el complejo entramado familiar y social, a la cualidad de extranjería en todos los vínculos humanos y a la pérdida del don de la excepcionalidad, largamente disfrutado en su caso, explica sus dificultades para establecer relaciones interpersonales, sobre todo amorosas,
así como los rasgos narcisistas e infantiles de su carácter, su petulancia y superficialidad, su vanidad y arrogancia, su actitud demandante y desconsiderada hacia los demás, con los que intenta vanamente, en todo tiempo y lugar, rechazar la castración y recuperar el lugar del falo de la madre. Hombre de una sola novia, cuando lo más natural es haberlo sido de muchas, Adán se aferra con tenacidad a la búsqueda de un objeto de amor ideal que propicia su rechazo por los objetos hallados, insuficientes e imperfectos cada uno de ellos sin excepción. Su motivo de consulta, de hecho, no es la tristeza de la experiencia de pérdida tras el desaire propinado por una joven con la que quizás intentaba iniciar una tibia relación amorosa, sino la insoportable ansiedad de castración por encontrarse continuamente en falta, por saberse él mismo, pues, un individuo cuya subjetividad es tributaria de sus propios defectos e imperfecciones y cuyos ideales desmesurados son ajustados por la realidad fáctica a la estatura de su propia medianía. El narcisismo con el que tenazmente se defiende de la oscura mancha que desluce la imagen sobrevalorada de sí mismo, ocasionada por la castración simbólica, le otorga la rigidez que observamos en su carácter con la consecuente inmutabilidad al cambio psíquico, así como el revestimiento protector a la manera de un self falso que antepone tanto para sí como para sus objetos. Aquí termino, Gaby, si gustas esta primera parte para retomar después. Muchas gracias, Jorge, te lo agradezco mucho y bueno, le cedo ahora el espacio a Andrea para escuchar las ideas que ella tiene sobre este paciente. Gracias, Gaby. Bueno, agradezco la invitación del comité organizador para participar en las jornadas. También a la doctora Leiberman y al doctor Bleichmann por fomentar estos espacios de intercambio y enriquecimiento, los cuales siempre son muy valiosos y aún en tiempos de incertidumbre por la pandemia nos brindaron un espacio de trabajo y contención. Finalmente, agradezco a Susana por compartirnos el material de Adán y quisiera mencionar el gusto que me da compartir la mesa de trabajo con Jorge y Gaby, queridos maestros. Las sesiones y los sueños nos ayudan a conocer más sobre el mundo interno, los habitantes, las fantasías inconscientes con las que el paciente comprende su vida y adentrarnos en el vínculo transferencial. Al final, sabemos que lo que nos cuenta el paciente sobre sí mismo es su versión de su historia, teñida de deseos y fantasías. Para Melanie Klein, vivimos de manera paralela en dos mundos, uno interno y otro externo. El interno es un escenario de vida tan real como el mundo externo y de hecho termina teniendo un impacto en nuestra forma de vincularnos. Una de las tareas del proceso analítico es brindarle al paciente la posibilidad de tener otras versiones, tomando en cuenta estos aspectos inconscientes para resignificarlos. Norberto Bleichmann dice que no existe un límite para crear un libreto que explique la fantasía inconsciente, ya que para interpretarla, el analista hace uso de su propia imaginación junto con las teorías que ha estudiado. Piensa que la realidad psíquica y la fantasía inconsciente están relacionadas con lo traumático, lo real, nuestra historia familiar y el conflicto pulsional. Piensa que cada patología crea una realidad externa, incluyendo cómo nos ve el paciente durante las sesiones. Pienso en Adán como un hombre con aspectos orales y anales, así como ansiedades de castración importantes. Ahora hablaré sobre los habitantes del mundo interno de Adán, es decir, sus modelos de identificación. El padre es alcohólico y pierde la casa en la que viven. La madre dejó de trabajar cuando Adán nació y se dedicó a cuidarlo. Del padre casi no se habla y a la madre la vive como si ella viera con lupa las decisiones que él toma, sobre todo respecto a las parejas que elige. En ambos casos hay aspectos orales importantes. El alcoholismo es un componente oral sádico, tanto hacia el propio cuerpo como hacia los demás. Hay una sensación de demanda de la madre, quien en su fantasía abandona todo por quedarse pegado a él. Vemos entonces la oralidad en Adán en el recuerdo de ser un niño con sobrepeso,
que se mezcla con la fantasía de querer quedarse a la madre para él solo. No le gustaba invitar a otros niños a la casa porque el desorden que hacían representaba tener que compartir a la madre con ellos. Es un hombre demandante que tiene la fantasía de quedarse a la mamá sin que haya otros estorbando. También hay aspectos anales importantes en su carácter, lo cual puede observarse en lo controlador y en lo avaro que es. Me hizo recordar el texto de Sigmund Freud, Carácter y erotismo anal, donde describe que este tipo de personajes tienden a ser ordenados, ahorrativos y pertinaces. Adán es cortés, delicado, puntual y ordenado, aunque al mismo tiempo es avaro. Es probable que detrás de esta pulcritud haya deseos de ensuciar, tal vez con su sexualidad o con la agresión. Por ejemplo, con la fantasía de eliminar a los hermanitos y apoderarse de mamá. Susana nos describe que Adán quiere que se haga su voluntad, y cuando esto no pasa, seguramente queda resentido. Puede poner en la analista la lucha que tiene con el padre, sentir que triunfó sobre él porque éste se quedó sin dinero y perdió la casa, mientras que a él le está yendo muy bien. Estos personajes se vinculan a partir de fantasías distintas y conflictos inconscientes. Hablaré de algunos que me parecieron centrales en el funcionamiento del paciente, pero no por eso los únicos. Hay fantasías de castración, edípicas y un funcionamiento desde adentro del compartimento cabeza-pecho. También hay aspectos importantes de envidia hacia el cuerpo y el contenido de la madre. Como mencioné antes, es llamativo que no hable nada sobre el padre, como si estuviera borrado. En cambio, a la madre la tiene siempre en la cabeza, como la mujer ideal con la que quisiera estar. Ninguna otra es igual de guapa, de interesante, porque son solo sustitutos. Tiene la fantasía de que la madre lo dejó todo por quedarse con él. No regresó a trabajar y no tuvo más hijos. Susana agrega que en el tratamiento él espera que se haga su voluntad y desea que le resuelva con rapidez sus problemas. Lo que no termina de gustarle de las demás personas, sobre todo de las mujeres, pueden ser las proyecciones de sí mismo, la fantasía de no ser o no tener lo suficiente para que mamá se quede con él. Al mismo tiempo, esta queja constante hacia las mujeres puede entenderse como la envidia hacia sus aspectos más creativos, es decir, lo que Klein llamó envidia al pecho. Ella explica que es común que los varones huyan hacia la inteligencia para así no contactar con esta sensación de que ellos no pueden crear al igual que la madre. De aquí podría partir la motivación de Adán para tener puestos importantes. Por momentos, no queda claro si quiere encontrar a alguien como mamá o si él mismo quiere convertirse en esta mamá. Junto con el aspecto edípico, podemos pensar que ve la vida desde adentro del compartimento cabeza-pecho. Es un hombre demandante, superficial, con ideas rígidas y le importa mucho la apariencia. Confunde valor con precio y cree que el dinero embellece a las personas. Donald Meltzer explica que este tipo de personas siguen la moda sin cuestionar, son curiosos sin interés, educados sin reflexión, obedientes sin dudar. Buscan lo que les brinde belleza momentánea sin ningún impacto estético que los perturbe, pues su valor supremo es la comodidad. Adán está preocupado por cómo se ve su pareja a su lado, no por los valores que tenga o por el vínculo que puedan crear. A continuación, aterrizaré las ideas anteriores en el material de las sesiones que nos comparte la terapeuta para comprender cómo es el vínculo transferencial. A la primera sesión llega con un estado maníaco, identificado con el objeto ideal. Viene de un restaurante de lujo donde todos lo miraban. Así va a ser difícil que él sienta que acá conmigo podría tener algo de comida rica que le sea interesante. Después, cuenta un sueño donde las mujeres lo desprecian. Habría que considerar si esta sesión es cercana a una interrupción de vacaciones de verano
pues podría tener un reclamo velado de que así como mamá lo dejó por irse a hacer otras cosas, ahora Susana le hacía lo mismo. El sueño termina en una ambulancia en la que choca y queda de cabeza. Pienso que estar dentro de la ambulancia puede hacer referencia a su deseo de meterse al cuerpo de mamá, regresar a ese lugar donde queda en calma, porque lo tiene todo. Pero la choca y quedan de cabeza. El mismo deseo de meterse dentro de la madre está acompañado de sentimientos de envidia. No tolera que sea mamá la que tiene tantas cosas valiosas adentro y termina atacándola, dejándola de cabeza y quedando atorado en ese claustro cabeza-pecho. La consecuencia del ataque es que ella no lo quiere ver. Siente que como castigo a sus ataques envidiosos y posesivos, fue expulsado del paraíso vientre y quisiera encontrar la manera de regresar. Van a ver celulares y él le ofrece uno de los de antes, pero ella no lo acepta. Parece que Adán añora el vínculo cercano que tenía con la mamá de antes, la que dejó de trabajar para estar con él, y quisiera que también Susana hiciera lo mismo. En el mismo sueño, la mujer tiene un traje de una pieza, lo que puede hacer referencia a estar completa, una pieza. A ella no le falta nada y a él sí. Él queda desterrado del paraíso e incompleto. Luego se encuentra con 3 mujeres que le dicen que lo van a rechazar. Es la madre interna que le dice que no tiene lo suficiente. Después, él termina proyectándolo en las mujeres con las que sale, en los compañeros de trabajo y en Susana. En sus asociaciones dice que Cecilia aparentaba ser una niña bien y no lo era. Podemos pensarlo en el vínculo transferencial como algo que le pasa en la sesión. Aparenta comprender e interesarse en lo que le dice el analista, pero en el fondo siente que no entiende y de nuevo viene esta envidia a la mujer entera. Como defensa, construye en su sueño edificios altos, como en Las Vegas, para evitar sentir que le falta algo. Por ejemplo, Alicia recibe el comentario de que es la más guapa de la fiesta y esto aparentemente lo deja celoso. Pienso que en su interior tiene una sensación de envidia, como un niño chiquito que quiere ser el centro de atención, que el reflector esté puesto en él y que lo miren y que no miren a los demás. En la segunda sesión, me imagino que cuando habla de su anterior trabajo en el sueño, otra vez es una forma de añorar el tiempo en el que mamá lo dejó todo para estar con él. Describe una oficina enorme, pero desordenada, aunque él no había tenido oficina antes. Puede ser algo similar al sueño anterior, donde construye edificios altos para defenderse de la sensación de que algo le falta, y también una manera de expresar su narcisismo. Concuerdo con la interpretación de Susana sobre que tal vez así siente la cabeza ahora, desordenada. Se asoma a la oficina de su compañero y ve que un doctor lo está examinando y tocando. En su cabeza se arma una escena primaria en la que él queda fuera, así como mamá lo dejó afuera, y para defenderse de esta sensación, él hace lo mismo a sus parejas. Estando con ellas, se imagina estando con otras, de tal forma que él ya no es quien queda excluido. Sin embargo, pensar en esto le resulta doloroso. Trata de ser amable en las sesiones, así como con la mujer con la que sale, mas no se mete de lleno, porque siente que su cabeza se expondría a un desorden enorme. Parece que quiere venir contigo, Susana, para que le dejes la cabeza más bonita, más superficial, más peinada, más rubia, pero no para contactar con los afectos ni con los aspectos más profundos de su mente y de su forma de ser. Otra manera de comprender esta parte del sueño sería la curiosidad que tiene de ver el pene de otro hombre, de examinarlo a ver si es más grande, más potente que el suyo. Esta potencia o impotencia la desplaza en si la empresa en la que está es o no de renombre, si tiene o no poder. También lo proyecta en Lucía.
pues le hace sentir que es ella la que no es suficiente. Y lo mismo ocurre en el vínculo con Susana. Cuando se ríe, después de que ella le explica que puede sentir el tratamiento como el doctor, que revisa lo íntimo de Pedro. Es como si le dijera, mira, Susana, por más que hagas y me digas, no va a ser suficiente. Así, él se deshace de esta sensación de impotencia y la deposita en ella. Pienso que se repite esta situación en el sueño previo a las vacaciones de diciembre, en el que está haciendo unos exámenes de inglés en una escuela. Eran 3 tomos y tenía menos de 1 hora para terminarlos. Sentía que era como una certificación. A terapia viene 3 veces por semana y cada sesión dura menos de 1 hora. Parece que quisiera que el espacio analítico le sirviera para certificarlo, para enseñarle a ser su mejor versión. También está la coordinadora con la que estuvo 3 años en secundaria y 3 en la primaria, continuando con la idea de las 3 sesiones que tiene con Susana. Por ahí podría estar pensando si va a poder seguir o no. No le queda claro si la terapeuta le está pidiendo algo que él no le puede dar. El tiempo para hacer los exámenes se le termina. Es como si dijera, Susana, dime si me vas a poder ayudar rápido a sacar la mejor versión de mí y a encontrar a la mejor candidata de novia para que le guste a mi mamá. Si no, mejor ahí la dejamos. Los exámenes son en inglés. Él cree que domina el idioma, pero no te entiende mucho, no te escucha y no le interesa tanto. Él viene con la cabeza en el menú del restaurante de lujo y todo lo que no se le parezca queda devaluado, ya sean las novias o tú. El restaurante de lujo es la mamá, de quien tiene una imagen idealizada. Recordemos que lo idealizado rápidamente se convierte en persecutorio. Todo lo que diga la madre queda resonando en su cabeza. Se angustia por no tener con quién salir en diciembre, porque es una fecha en la que surgen fantasías de que el otro se va a cuidar a un bebé que acaba de nacer. Navidad, Natividad. Teme quedarse solo porque su cabeza sin tanto lujo es un lugar bastante vacío. Susana ha logrado formar un vínculo a partir del cual Adán ha decidido permanecer durante años en el análisis y ha contado diversos sueños. Aún así, él no dejaría de lado su aspecto narcisista. Siente que está desprogramando a sí mismo, que se está desprogramando a sí mismo, como si estuvieran cambiando las ideas que ha tenido desde hace mucho tiempo. Por un lado, puede tener miedo al efecto del tratamiento, pero por el otro, tiene la fantasía de que es él solo quien hace el cambio. Y bueno, voy a dejar aquí las ideas que tengo. Gracias. Muchas gracias, André. Pues bueno, voy a la segunda parte de mi comentario ahora para cederle después la palabra a Jorge. Ahora me interesa mencionar, siguiendo las ideas de Ungar, que a diferencia del modelo clásico que entendía la interpretación como la herramienta a través de la que se explica, se da sentido o se descubren los contenidos inconscientes, hoy la entendemos como la actividad de conjeturar de manera imaginativa junto con el paciente. Observamos, describimos, participamos un poco menos y le presentamos al otro estas reflexiones para que realice un trabajo psíquico con ellas. En palabras de la autora, interpretar es una invitación a trabajar. Pasamos así de una ciencia que pretendía explicarlo todo a una ciencia descriptiva que no explica nada y que se construye más como modelo que como teoría. Se trata de una postura que debe llevarnos a abrir caminos que den lugares a ideas nuevas. Un trabajo de ir abriendo brechas hasta que el paciente se acerque por sí mismo al centro de su dolor mental. Entendiendo todo esto, podríamos decirle a Adán lo siguiente. Estás hablando de si te sientes en condiciones de despertar interés en las mujeres con los recursos que tienes. Y quizás te preguntas si eres un paciente interesante para mí.
De este modo estaríamos describiendo su estado mental, preparando el terreno para una interpretación que quizá más adelante podría surgir sola. En todo caso, una interpretación es una explicación metapsicológica de un drama de transferencia y contratransferencia. Al escuchar a un paciente, hay que pensar que él está proyectando significados, en este caso concreto a través de Alicia, de Cecilia, la madre, la hermana. La cuestión de fondo es qué proyecta. Cuando, por ejemplo, dice, voy a un restaurante y me miran, parece alertarnos sobre cómo viene a la sesión buscando qué tiene Susana para ofrecer. Quisiera ser el único paciente, el más importante, y con esa mirada parece decir, está de acuerdo conmigo. Ella me espera para admirarme. Pareciera que en su mente dice, no me importa lo que me des de comer, sino que me mires embelesada y me conviertas en el objeto deseado. Pero no te lo voy a dar todo. Me guardo un poquito de dinero, el dinero que no le entrega a Susana en el pago, porque si te lo doy todo vas a perder el interés por mí. Así siempre tendrás ganas de ver qué es lo que yo guardo. Frente a eso podríamos decirle, me parece que vienes acá esperando que yo te mire embobada y que no me dé cuenta de que en realidad tienes hambre. También podríamos decirle que es interesante lo que expresa, porque le sucede con Cecilia, con Alicia. ¿Será que la gente piensa que te miras tanto a ti mismo, que no ves la belleza de Cecilia, sino su cuerpo o la belleza del restaurante? Adán busca a una mujer que deberá cumplir ciertos requisitos para ver si la madre lo mira orgullosa, porque parece que no ha tenido la experiencia de ser libidinizado por ella y que ha crecido a la espera de que ella o la terapeuta en función materna le ayude a crecer, que lo constituya como sujeto. Piensa que lo único que tiene es la apariencia, no consistencia, y las mujeres con las que se relaciona juegan con la apariencia un rato hasta que descubren que es solo eso. Otro tema que me parece importante para reflexionar es cómo es que se ha sostenido un tratamiento 3 veces por semana a lo largo de todos estos años. Causa la impresión de que Susana ha hecho algún movimiento que le ha permitido permanecer, a pesar de haber venido con la expectativa de recibir pronto alguna suerte de palabra o pase mágico que alivie su sufrimiento sin que él tenga que trabajar demasiado. Adán ahora se hace preguntas como, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Me gustan las relaciones tóxicas? Siente que se desprograma y eso le angustia. Y todo eso podemos pensar que es una buena señal, y es que ha encontrado en Susana a una terapeuta interesada en él, a pesar de ser un paciente con rasgos narcisistas y que en todo caso ha hecho una pseudoidentificación. Hay un vacío producto de la falta de introyección, situación que provoca una sensación de soledad y, por último, mucho sufrimiento. Quisiera ahora tomar el sueño previo a las vacaciones, en el que tiene un examen muy largo de 3 tomos. El tema parece girar alrededor de la idea de que le piden algo muy grande que él no puede resolver. Quizás se da cuenta de que lo que no puede es querer, enamorarse. Puede tener un genital muy grande y 2 testículos, los 3 tomos, un cuerpo de hombre, pero es en realidad un niño que no puede amar. No es capaz de mantener relaciones verdaderamente genitales que debieran representar una mutualidad cooperativa y la posibilidad de valorar al objeto por sí mismo. Eso lo tiene angustiado porque no puede salir solo de este estado. Necesita a una analista interesada en él y que tenga la paciencia para darle el tiempo que requiere a fin de que él logre mirar al objeto. Coincido con la interpretación de Susana cuando le dice que puede vivir la separación por vacaciones con temor, por sentir que tiene una enorme tarea que resolver solo. Y el inglés es semejante al idioma del análisis que ha debido aprender. Pero también pienso que sin la mirada de la terapeuta, ignora cómo va a sostenerse, pues la necesita para existir. Susana le dice, todo lo que tienes no te gusta.
Quizá yo agregaría, no te alcanzan las miradas porque te falta la mirada fundamental. Es una problemática interesante de los pacientes narcisistas que van continuamente buscando que alguien les confirme su existencia. Es algo parecido a lo que ocurre en la adolescencia cuando los chicos caminan mirándose en el escaparate para reconocerse, en tanto que los narcisistas están buscando la mirada de los otros porque no tienen constituida su esencia. Es el resultado del fracaso en la identificación introyectiva de los padres como un equipo de trabajo, por lo que ahora deberá apoyarse en elementos externos, como la ropa, la belleza física, la imagen, a manera de un pseudoesqueleto, muletas que al final no le alcanzan. En este sentido, podemos pensar en Adán a partir de la idea de Helen Dodge sobre la personalidad adhesiva. Bion habló sobre el exoesqueleto, Winnicott del falso self y Meltzer del concepto de pseudomadurez. Todos abordan el mismo tipo de problemática. En esencia, se refieren al problema de la existencia sin interioridad. Son todos intentos de defenderse de una sensación de fragilidad que deja el no haber logrado hacer una identificación con las funciones parentales. Es así como Adán ha quedado atrapado en una existencia de apariencias, en un estilo de vida snob, pero al mismo tiempo de sufrimiento que por suerte le ha llevado a hacerse preguntas que parece desear pensar con su analista. De acuerdo con Bion, cuando dos personas se reúnen, lo hacen para encontrar el sentido de lo que dice una de ellas, el paciente, para entender algo de lo que le pasa a este último. Mientras trabajamos, hace falta tomar en cuenta la presencia del paciente, su tono de voz, los movimientos de su cuerpo, su historia y la manera en la que significa y el uso que hace de las palabras. Por ejemplo, este paciente es un tanto pretencioso, a pesar de que siente que lo que tiene para ofrecer es poco, de la misma manera en la que le parece que los demás le dan menos de lo que él cree merecer. Bion habla de la parte psicoanalítica de la personalidad. Si introyectas un objeto continente, con capacidad de reverie y te identificas con él, estarías desarrollando una mente psicoanalítica que podrá observar tus estados mentales para entender cuál es el significado de los mismos. En el proceso psicoanalítico, Meltzer no dice que hay que curar al paciente, sino que hay que ayudarle a resolver las confusiones para que enfrente los estados mentales hasta identificarse con el método psicoanalítico. Ahora Adán se hace preguntas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Me gustan las relaciones tóxicas? Me parece que verlo con curiosidad es muy alentador y que refleja el trabajo que Susana, con mucha paciencia, ha hecho con él hasta ahora, aunque el camino es largo por recorrer todavía. Ese es mi comentario y le voy a dar la palabra ahora a Jorge para que él continúe con la segunda parte del suyo. Gracias, Gaby. Retomo, pues, el texto. A diferencia de su homónimo bíblico, la historia de nuestro Adán no es inexistente, sino que se encuentra sepultada bajo la tenaz pero fallida represión. De ahí que reaparezca privilegiadamente una y otra vez, mediante el retorno de lo reprimido, en los contenidos oníricos, entre otras de las formaciones de compromiso estudiadas por Freud. Si bien admitimos que en el psicoanálisis contemporáneo el trabajo con los sueños en la sesión va más allá de analizarlos como meros cumplimientos de deseo o expresiones simbólicas de las representaciones reprimidas, para considerarlos como procesos creadores de sentido en sí mismos, lo anterior no impide que pueda observarse en los sueños, siempre desfigurado mediante los procesos simbólicos, el relato de la historia infantil de desarrollo, el intento de reconstrucción de las identificaciones primordiales, el esbozo de la historia de la filiación del sujeto y el lugar que ocupa en el linaje y en el entramado familiar, el recuento de los fantasmas originarios que escenificaron su mundo infantil y que hoy pueblan su realidad psíquica.
no es necesariamente la revelación de una historia fáctica, inaccesible como sabemos para nuestro método, sino la escritura de una narrativa personal que logre paso a paso, sueño a sueño, enhebrar los cabos sueltos de su historia subjetiva. La interpretación del analista, que para ello no solo debe ser pertinente, sino imaginativa, audaz y valiente, contribuye tanto al develamiento de los deseos y fantasías inconscientes como a confrontar al sujeto con la imposibilidad de su realización al tener que admitir los límites que la estructura subjetiva impone al goce absoluto. Así, en el primer sueño que tenemos de la historia infantil de Adán, la madre, la única novia que en realidad ha tenido, está representada por sendos personajes femeninos, Cecilia y Alicia, extraídos de la vida real, con quienes nos ofrece un testimonio de la secuencia bitemporal de su relación. El primer personaje, más apetecible que el segundo, reúne cualidades idealizadas y remite a la fantasía de la madre primordial, de aquella con la que se estableció el vínculo originario de fusión entre ambos. Es posible extraer dicha conjetura al considerar la imagen simbólica de la madre ataviada con un traje de baño de una pieza y corresponde, por lo tanto, al tiempo estructural previo a la separación. Se trata, en todo caso, de la representación de la madre fálica y de él colocado en el lugar del falo de la madre, de la añorada unión indisoluble que desmiente la castración. Como corolario de lo anterior, el segundo personaje onírico, más aborrecible que el primero, es la madre que lo rechaza, ya castrada, y que ha consentido su separación, representada fragmentariamente en múltiples personajes que convalidan la acción de la castración, simbolizan a su vez otros objetos de amor de la madre con los que se vive afrentado y constituye el segundo tiempo del vínculo imaginario. La escena de la ambulancia representa de nuevo la relación en dos tiempos con la madre, siendo el primero la fantasía de introducirse en el vientre materno para cohabitar con ella mediante un vínculo narcisista e indiferenciado, con la reiterada pretensión de borrar la castración, que sin embargo culmina en el segundo tiempo, cual parto natural al término del embarazo, con la separación de ambos miembros de la diada. Separado de la madre, Adán recurre al padre para recrear con éste el vínculo idílico perdido con aquella. En el segundo sueño, Adán representa una escena primaria homosexual en la que él mismo se coloca en el lugar del niño sexualmente excitado y voyerista que espía el coito parental y simultáneamente, identificado con la madre resignada, es personificado por Pedro, a quien el padre, representado por el médico, penetra sexualmente, fantasía apenas desfigurada mediante el contenido manifiesto del examen prostático. El mismo sueño tiene la cualidad maníaca y omnipotente que suele acompañar a la fantasía infantil de la escena primaria, y a su vez revela la desorganización mental, la confusión existente entre reconocerse, de un lado, en el lugar del niño excluido del vínculo conyugal, y del otro, la fantasía de agrandamiento que él crea para ocupar sendos lugares correspondientes a los objetos primarios e investirse a sí mismo, como apunta en sus asociaciones, de la autoridad adulta de la cual aún carece. Este sueño en la transferencia no solo muestra la paciente y dedicada tarea analítica que Susana ha llevado a cabo al explorar las intimidades de la mente de Adán, sino la posición infantil y femenina de Adán frente a la madre fálica, representada cabalmente por Susana en la transferencia. Ante la interpretación del analista, Adán reconoce estar dividido y ser sujeto de deseos contrapuestos. No hay testimonio más fehaciente que este de la estructura neurótica constituyente de su deseo, en virtud de la operación simbólica de la castración, que no obstante él se empeña en borrar, como si de una mancha cualquiera se tratara, no tanto, en mi opinión,
debido a un aspecto refractario de su carácter, sino de la falta de énfasis en la interpretación de los empecinados ideales narcisistas que estorban el reconocimiento pleno de la escisión estructural. Asimismo, las cualidades más denigratorias de la transferencia negativa, soslayados en la interpretación, desestiman al analista por la supuesta carencia de atributos para formar con ella la pareja analítica y procrear en la fantasía los hijos que serían el manifiesto de su progreso terapéutico, en vez de claudicar o dar marcha atrás, al persistir su ensoñación con respecto a los hijos rubios y libres de impurezas, acordes con su deseo grandioso, que como extensión de su propio narcisismo, son concebidos por Adán como los únicos garantes de la transmisión a su estirpe de un valioso legado, según él, que no solo es fatuo, sino inexistente. El tiempo para compartir mi comentario apremia su conclusión, pero no quisiera dejar de mencionar unas palabras sobre el sueño sin cesión que nos es contado hacia el final, ocurrido en fechas previas a la interrupción del análisis debido al periodo de vacaciones decembrinas. La travesía, tanto de la época festiva como de la suspensión temporal de la relación transferencial, sin novia que lo compense, expone a Adán a vivir los días subsecuentes nuevamente con mayor vulnerabilidad y un incremento de la ansiedad de castración que experimenta con todo su efecto devaluatorio como separación de la tenaz relación de objeto. El fracaso para reprimir la castración es puesto en evidencia por un sueño que muestra la enormidad de la tarea que aún le falta por realizar y la insuficiencia de sus recursos y capacidades para acometerla. A su vez, en las asociaciones posteriores, brinda el recuento exacto de la duración de su experiencia en análisis y de sus cualidades afectivas. 3 años de primaria y 3 de secundaria corresponden a los 6 años transcurridos desde su inicio hasta la fecha. La madre maestra analista le exige, para agobio suyo, la realización de sus elevados ideales al tiempo que lo reprende por su incumplimiento. ¿Qué sigue para Adán? 6 años más de análisis para concluir al cabo de los mismos que la tarea que le falta por hacer se encuentra apenas al comienzo del camino y resulte más cuesta arriba todavía? ¿O interrumpir desde ahora el proceso analítico sintiéndose extenuado y habiendo constatado la inutilidad de sus esfuerzos por intentar cambiar una realidad inmodificable? Huelga decirlo, pero la condición humana no se cura, se asume. A 6 años de haber iniciado el análisis, Adán se encuentra en la encrucijada de continuar en rebeldía ante su propia condición humana, sostenida, aunque él no se percate de ello, como el gesto romántico por excelencia, o bien asumirla con el menoscabo a su narcisismo herido, pero con la promesa de que es posible tener una vida significativa y dichosa, aún por fuera del paraíso. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues vamos a la segunda y última parte de los comentarios que ahora corresponde a Andrea para escuchar después sus preguntas y comentarios. Gracias. Ahora quisiera examinar algunos aspectos sobre la técnica analítica, sobre todo porque me parece que Susana está en un impasse en el trabajo con Adán. Un peligro en el tratamiento con este tipo de pacientes es pensar que el caso no es grave porque entra en la categoría de neurosis. En Compendio de Psicoanálisis, Freud ubica a los neuróticos graves en un nivel no tan alejado de los psicóticos. Ambos comparten mecanismos patógenos, pero los primeros tienen un yo más resistente y menos desorganizado. El análisis de la transferencia es la herramienta principal para salir de la sugestión que es inevitable en el trabajo analítico. Reconocer la transferencia implica también el trabajo de simbolización. Sabemos que la transferencia es el proceso de actuación de las situaciones pasadas. Lo implica, a su vez, la actuación de los estados psíquicos que las acompañaban
de las mociones pulsionales de entonces, de los afectos. Freud ya nos había hablado de la dificultad de trabajar en análisis con el carácter. El paciente viene para que le quitemos los síntomas, todo luego distónico. Pero ¿por qué querría deshacerse de algo que valora tanto en sí mismo? Gracias a su carácter, Adán cree que ha llegado hasta donde está, a la empresa transnacional. Lo difícil es contactarlo con estos aspectos arrogantes, despreciativos, que lo alejan de vínculos cercanos. Susana dice, de pasada, que por su forma despreciativa de ser, había perdido renovaciones de contratos. ¿Qué pasó con esto? ¿Hay forma de que empiece a causarle escozor en el lugar donde antes se había acomodado? Una de las dificultades para trabajar psicoanalíticamente con Adán es la rigidez de sus defensas y sus reacciones narcisistas. Esto es lo que me hace pensar en el impas, que justo implica una imposibilidad de progresar. Rob Leiper describe que esto puede verse en distintas modalidades dentro de la consulta. Por ejemplo, en el paciente que nunca deja de criticar al terapeuta, pero sigue viniendo, el que parece que explora su problemática pero sin cambiar nada, el que tiene una excusa razonable para no cumplir algo y aquel en el que hay una profunda desconfianza que lo lleva a apartarse. El impas deja la impresión de que el terapeuta está bajo un hechizo, donde queda atrapado e inmovilizado. A Adán lo pienso como el paciente que de manera aparente explora su conflictiva pero sin moverse. El motivo de consulta fue que, a pesar de sentir que es buen partido, no logra formar una relación de pareja estable. Leiper establece que es común que cuando los pacientes buscan terapia, empujados por estas experiencias, las repitan en el tratamiento y se convierten en obstáculos en la relación terapéutica que supuestamente estaba destinada a cambiarlo. En el mejor de los casos, uno puede resurgir de las cenizas como el fénix, pero esto no siempre ocurre así. Para que se dé un cambio, el paciente tiene que aceptar la realidad del mismo, así como los sentimientos de pérdida y separación que implica. También debe cuestionarse y reevaluarse dentro de un mundo cambiado, en donde se experimenten nuevas formas de ser que incorporen aspectos negados del self, para crear una nueva identidad. Pero mientras más rígida sea la estructura, será más complicada la evolución del tratamiento. Adán es uno de estos pacientes que se quedan instalados en solo asomarse al cambio sin comprometerse de verdad con lo que implicaría un cambio emocional. Recordé a la paciente de Freud, la cual él pensaba como diciendo, sí, todo esto que dice es muy interesante, ojalá me sirviera, pero no siento que hable de lo que me pasa. Raymond Kahn propone que para armar un verdadero proceso de subjetivación, se necesita poner atención al encuadre y a la contratransferencia, pues en ellos se actualiza lo sucedido en el entorno y es lo que da sentido. En la técnica, lo que el terapeuta tendría que hacer es despertar de este estado mental, reconocer y responsabilizarse por la situación en la que el paciente y él están. Solo de esa manera es posible identificar que quedaron atorados, ya que el impasse implica que las resistencias se incrementaron al grado en que el cambio ya no es posible. Lo que queda entonces es incrementar la alianza que favorece el cambio o reducir los aspectos resistenciales. No olvidemos que las resistencias son necesarias, pues brindan estabilidad en el mundo interno y externo. Según Leiper, el impasse, a pesar de parecer lo opuesto, trata de comunicar algo que falta o que aún no ha podido ser comprendido, algo que se expresa como un fracaso. Es esencial que el terapeuta se pregunte, ¿qué me está tratando de decir este impasse? ¿Qué es lo que no se puede expresar directamente? Esta es una visión más optimista del impasse, aunque no la única. Para finalizar, pienso que aquí es fundamental recurrir al encuadre interno que propone André Green, a la identidad psicoanalítica del terapeuta, mediante la cual puede observar las singularidades de los pacientes,
de las estructuras clínicas y de las circunstancias, permitiéndole elegir dispositivos adaptados al estado del paciente para ofrecerle condiciones de trabajo adecuadas. Aún así, el método psicoanalítico tiene sus límites. Lo más complicado es que hay que batallar no solo en los contenidos de las sesiones, sino en lo que hace el paciente en las sesiones. Parece que para Adán es muy difícil poder recibir lo que le da Susana, así como vivirlo como algo nutritivo y útil. Ella también queda como una mujer más a la que devalúa y sería importante despertar del hechizo para poder moverse de este callejón sin salida. Gracias. Muchas gracias. Listo. Bueno, pues tuvimos ya las presentaciones, escuchamos ya algunas ideas. Muchas gracias otra vez, Susana, por la presentación del material. Y Andrea, Jorge, ha sido verdaderamente también estimulante escucharles. Espero, Susana, que estas ideas que hoy expresamos sobre Adán te ayuden en tu trabajo con él. Como dijo el doctor Norberto en la plática introductoria de las jornadas, ya hace de algunos años, del 2007, Clínica Psicoanalítica Inconsciente y Transferencia, escucha con interés, pero luego toma las ideas que te hagan sentido, pues al final la que conoce mejor a tu paciente eres tú, que vives esa relación tan particular con él. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen solamente para resaltar algunas de las ideas, porque han sido muchas, ¿no? Pero bueno, algunas de las ideas que hemos platicado hoy. Lo apasionante de nuestra disciplina justo tiene que ver con la posibilidad de pensar el material clínico desde diferentes lugares que tendrán que ver con preferencias teóricas, con identificaciones con nuestros maestros y supervisores, y como nos decía más temprano la doctora Ana, incluso con nuestro análisis personal. Lo enriquecedor de estos encuentros, como el que tenemos hoy, estos encuentros de ejercicio clínico, estriba en el hecho de que ninguna de las ideas hoy presentadas pretende sostenerse como una verdad absoluta. Ninguna debiera mirarse como más cierta que otra. En todo caso, son formas de pensar que se complementan y que suman. Y en ese sentido, cuantas más formas encontremos de pensar y de explicarle al paciente lo que le pasa en su mente, este estará en mejores condiciones de acercarse a su mundo interno. El día de hoy escuchamos puntos de vista que confluyen en algunos aspectos, en tanto que priorizan algunos diferentes. Por ejemplo, pareciera que a los tres, desde diferentes sitios, nos ha llamado la atención el vínculo entre Adán y su madre. Andrea habla sobre el deseo que tiene de ser único para ella sin compartirla con nadie más y sobre cómo esto se muestra en sus sueños, en la fantasía de volver a esa época en la que la tenía solo para él. De ahí que en la transferencia demande de Susana respuestas inmediatas y que tenga la disponibilidad de ser como una madre abnegada para él. Jorge, por su parte, nos muestra de una manera clara los desesperados intentos de Adán por negar la castración y con ello darse cuenta de que no lo es todo para su madre, que él no es su falo y que ella tampoco está completa, aunque él desearía tener una madre de una sola pieza. Como muestra en este sueño donde habla del traje de baño completo. Vaya paradoja, pues tal herida y reconocimiento son justo lo más necesario para que Adán logre estructurar su subjetividad. Yo pienso que algo no terminó de armarse o estructurarse en su mente en términos del deseo de conocer e interesarse por el otro. Por el contrario, y en esto coincido con Andrea, gracias a su envidia, se ha puesto en ese gran lugar en el que debiera ser mirado por todos, como en la fiesta, ¿no? Quizá no es que se pone celoso de que digan que la novia es más guapa. Me parece que lo que en todo caso podría preocuparle es cómo es que él no es el más guapo, ¿no? Y desde luego, en ese sentido, también resulta interesante preguntarnos si Susana casi debería ser afortunada por tenerlo como paciente. Otra idea interesante es la de cómo no termina de gustarle, lo que no termina de gustarle de los otros, en realidad son proyecciones de sí mismo
que debe ser quien siente que no tiene o quien no es lo suficiente para que mamá se quede con él. Pero resulta también importante preguntarnos sobre si quiere encontrar a alguien como mamá o quiere convertirse él mismo en esa mamá, como nos decía Andrea. Es decir, Adán compite con el pecho. Quizá no solo quiere tener el pecho, sino serlo. Está muy bien planteado en la sesión en donde habla de estar en un restaurante en donde él es el objeto de mirada de todo el mundo. Una reflexión más que surge del material y que quizá podemos discutir en la mesa es la idea de si desea volver a tener a esa madre de antes, el paraíso perdido del que nos habla el doctor Jorge, o si pudiera ser que nunca lo tuvo y sigue esperando esa mirada a través de tener a una chica linda al lado, a pesar de que no haya una relación íntima con ella para llevarle a la madre terapeuta. En este día de trabajo, donde nos preguntamos lo que prevalece de la técnica clásica en la psicoterapia actual, es muy lindo ver el trabajo de los sueños que ha hecho Susana con él y el gran material también que aportan, ¿no? para pensar en él. Siguen siendo la mejor manera de conocer a nuestro paciente. Como decía la doctora Wiener, un paciente puede decir muchas cosas, pero los sueños no mienten. Y en ese sentido, yo pienso que Adán es un hombre que ha tenido el deseo de pensarlos con Susana y cada vez más curiosidad alrededor de ellos. La idea de la ambulancia como un vientre, por ejemplo, que comparten Andrea y Jorge, el traje de una pieza, la escena de la oficina, son todos escenarios que nos permiten conocer su mundo interior y que podríamos seguir discutiendo. Por último, y sabiendo que resulta muy complejo hipotetizar sobre esto, es interesante pensar en el pronóstico que pudiéramos, digamos, como pensar sobre Adán. O dicho de otra manera, ¿qué capacidad de transformación pudiera tener este paciente? Hemos escuchado ideas hoy sobre cómo pacientes graves, y no quiero decir que Adán necesariamente me lo parezca, pueden mejorar a través del tiempo, con paciencia y dedicación, y sobre todo con la capacidad del analista para pensar y tener este encuadre interno del que se ha hablado hoy y la sensibilidad para devolver algunas ideas que le permitan al paciente reflexionar. De la misma manera en que él deberá, con independencia de su patología, tener curiosidad y capacidad para tolerar el dolor. ¿Será capaz Adán de reconocerse pequeñito como alguien que no lo sabe todo, quizá como un chiquito hambriento o como alguien que necesita de Susana para pensar? Me quedo pensando justo en este último comentario tan lindo de Andrea sobre el impasse, ¿no? Bueno, hasta acá resalto solo algunas ideas para escucharles y que espero provoquen entre nosotros un diálogo. Y Susana, pues me parecería pertinente darte un poco la palabra y ver si tú quieres decirnos algo, aunque ya tengo además acá algunas preguntas, o Jorge y Andrea, si quieren comentar algo, adelante. ¿Quieres decir algo, Susana? Sí, adelante. Bueno, fueron varias cosas las que me hicieron pensar en lo que mencionaron y tuve que anotar algunas porque eran varias las que me hacían pensar en Adán, ¿no? Cuando hablaban de esto, la doctora Gaby acerca de ser mirado, me recordaba un recuerdo, bueno, no es recuerdo de él, recientemente ve a una prima de él y le dice, me acuerdo cuando iba a tu casa, Adán, y te ponías a jugar videojuegos y no nos dejabas jugar y nada más te estábamos mirando, ¿no? Y eso a él le impresionó mucho, ¿no? Porque le hizo como sentido en cosas que hemos hablado, ¿no? Y de lo difícil que le es poder como convivir con otros, entender a ese diferente, ¿no? Que también cuando hablaban de la castración, el doctor Jorge, ¿no? Pensaba, sí, para él es muy difícil pensar en ese otro distinto, ¿no? Actualmente tiene una novia con la que tiene unos meses de relación y ha sido muy complicado para él,
porque quiere estar pegadito a ella, pero al mismo tiempo parece que la quisiera tener replegada en la pared, como no te muevas de aquí, porque si me haces desorden y masticas raro, no, o sea, para él es bien difícil, pero quiere estar como pegadito, ¿no? A la novia, también me hacía pensar en eso, ¿no? Mm, y bueno, a veces yo siento a Adán como, o sea, porque mencionaban cómo es que ha dado 6 años, ¿no? Que venir 3 veces por semana y que es un paciente que normalmente no falta, ¿no? Yo pienso que una de las cosas, yo pienso que hay más, pero una de ellas es que no hay un lugar en donde él pueda hablar ni venir y quejarse y llorar como si fuera un niño, ¿no? O sea, no hay lugar, no hay ningún lugar en donde él pudiera expresarse así y hablar lo que él trae en la mente y hablarme de sí, como de sus quejas, ¿no? Y de lo que él piensa, porque muchas de las cosas que él piensa, siente que son horribles. Y bueno, a veces sí son horribles, cuando llega devaluando a todo el mundo, ¿no? O sea, en esos momentos es muy difícil escuchar. Muy bien, muchas gracias, Susana. Es interesante esta idea de los videojuegos como las primas mirando y él, como nos decía Andrea, sin la capacidad para compartir absolutamente nada, que desde luego este hijo de la madre que debería ser poseedor de todo. Muy bien, Andrea o Jorge, ¿ustedes quieren decir algo o podemos pasar a las preguntas, como ustedes me digan? A las preguntas, muy bien. Bueno, Jorge, acá hay una pregunta. Dice, en el caso de que Adán no hubiese sufrido la terrible experiencia de ser expulsado de ese paraíso, metáfora hermosa sobre la manera en la que ha perdido ese lugar privilegiado de ser quien completa a la madre, quizá no estaríamos hablando de un paciente neurótico hoy. Jugando con esa hipótesis, ¿qué impacto tendría en la mente de Adán al reverso quedar atrapado en ese Edén? La psicosis franca. Por eso hablo de que es un hecho eh, venturoso en su historia subjetiva como la de cualquiera de nosotros, ¿no? Porque lo contrario es quedar atrapado literalmente en ese mundo concreto de simbiosis, fusión, pérdida de los límites, de una manera, digamos, como más intensa, que a su vez se manifestaría en los hechos clínicos que en esta historia no tenemos, ¿no? Si los tuviéramos, entonces efectivamente también yo hubiera orientado más mi comentario hacia esa otra línea interpretativa, pero al no tenerlos, lo pienso efectivamente como que las vicisitudes de la vida lo salvaron de quedar fusionado enteramente con la madre, pero prevaleció un narcisismo tosudo, firme, persistente, que ha sido quizá difícil de modificar, ¿no? A lo largo de estos 6 años, pero aún hay tiempo. Yo digo, 6 años de análisis, estamos como a la mitad, ¿no? Es un hombre joven, aún tiene tiempo por delante también. O sea, yo no me desesperaría considerando que aquí estoy ya frente a un fracaso del análisis. No, yo creo que ha habido bastante progreso, incluso progresos que luego se revelan, aunque los analistas no nos enteremos mucho, cuando termina el análisis en términos de la relación con el analista y prosigue en la vida de la persona por cuenta propia. A veces nos enteramos cuando 6 meses después, un año después, en fin, un hecho fortuito hace que un paciente
vuelve a estar en contacto con uno y ahí uno constata, ¿no? La evolución, el progreso quizá que dejó el análisis y que no se manifiesta durante el periodo de análisis porque parecería que ahí también hay una paradoja que al mismo tiempo consiste en mantener la relación transferencial, no moverle, digamos, ¿no? Por la función que también tiene la relación transferencial. Un poco esto último que dice Susana, ¿no? Si no vengo aquí, ¿con quién más? ¿No? La idea es que vaya con otros más, desde luego, ¿no? Que vea que hay otros objetos en el mundo con los cuales se puede vincular y vincular en un sentido más humano, lo cual implicaría hacer a un lado toda su arrogancia, petulancia, superioridad y demás, y ser una persona que pueda desarrollar un poquito más aspectos, digamos, humildes, bondadosos, generosos en la vida, que yo creo que este hombre tiene ese potencial, ¿no? Porque no lo veo como un narcisista maligno, destructivo, sino más bien como un niño, ¿no? Un niño que quiere seguir a lo mejor en esa fantasía de sus videojuegos y mírenme, mírenme, ¿no? Qué grandioso soy, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Sí, parece, Susana, que el camino por recorrer todavía es ciertamente largo, ¿no? Que todavía a él le faltan, como dice Jorge, algunos años. Yo coincido con que hay progreso, ¿no? Y que estos pacientes, la doctora Celia en la mañana nos alertaba un poquito, ¿no? Sobre lo difícil también de atender a estos pacientes, que no quiere decir que sea imposible, ¿no? Pues lo que hay que hacer es armarse un poco de paciencia, ¿no? Pero para mí que él empiece a darse cuenta de cómo esa manera de mirar y de relacionarse parece que no es deseable por nadie, me parece que también habla de la posibilidad de que él de alguna forma empiece a progresar muy, muy despacito, ¿no? Muy poco a poco, ¿no? Sin duda faltará mucho todavía, ¿no? Y para eso debiera servirle el análisis, ¿no? Para relacionarse de mejor forma, para comprender y reflexionar un poco más en su participación alrededor de lo que le pasa. En fin, bueno, Andrea, aquí hay una pregunta que me parece que vendría muy bien, que es para ti. Dice que cómo se le podría interpretar la transferencia a un hombre como Adán, eh, perdón, se me movió, a un hombre como Adán, superficial y arrogante, metido en esa cabeza-pecho que describes. Sí, gracias. Bueno, concuerdo que sí, por supuesto. A ver, cuando menciono que está en un impasse, creo que hay todavía bastante que se puede remover, pero una de las ventajas es que has logrado, Susana, que esté contigo 6 años, 3 veces a la semana. Entonces, justo en estos autores que yo revisé para el comentario, decía que o bajamos las resistencias o aumentamos como fortalecemos esta como alianza que tenemos. Entonces, creo que ese es un punto a tu favor, que hay una buena alianza. Ahora, sobre la transferencia de este aspecto metido en el compartimento pecho-cabeza, como con todo lo que a él le gusta, lo que brilla, ¿no? Lo que deslumbra. Yo creo que trataría de ir jalando hacia la sesión, como algunos comentarios que él hace, por ejemplo, en la sesión de vengo de un restaurante de lujo donde todo el mundo me mira y ven qué voy a pedir porque todo es magnífico. Entonces igual le podría decir algo como, mira, y vamos a ver si acá tú logras sentir que yo te ofrezco un menú rico que te interesa, que te apetece escuchar, no solamente como algo deslumbrante, sino como algo que te pueda ayudar a entender un poquito más, porque de pronto te cuesta trabajo acercarte a la gente en un nivel, como en un vínculo más profundo, ¿no? O sea, traerlo de allá afuera, ponerlo acá adentro, como ahora que decías que él ya tiene una novia, ¿no? Y lo que quiere es que la novia lo mire, pero que lo mire como si fuera pues sí, un espejo, o sea, un espejo colgado a la pared que no se mueve, que no da lata, que no exige. Creo que le podría decir como, mira, y por ahí tú también quieres que yo aquí sea un espejo, que te mire, que no me mueva mucho, que no mastique raro, o sea, que no te empiece a decir cosas extrañas, ¿no? Cosas que te hagan dar vueltas en la cabeza.
Entonces, como retomar esta idea, vamos a ver qué tanto vives lo que yo te digo como algo valioso cuando no forzosamente es un reflejo de lo que tú me estás diciendo, porque creo que quieres que los de afuera y yo también acá adentro funcionemos solo como un espejo. En el espejo tú mueves la mano y el espejo mueve la mano, ¿no? Bueno, el reflejo, tu reflejo en el espejo es el que mueve la mano. Entonces, para él es como que tú hagas esa función. Entonces, algo así pensaría como traerlo a la sesión para trabajar esta transferencia. Muchas gracias, Andrea. Cierto, qué difícil, ¿no? Creo que la pregunta que hacen es muy pertinente porque un paciente que de entrada tiene dificultad para de alguna manera sentirse chiquito, saber que a lo mejor necesita del otro, no lo amenazante que tiene que ser, que de repente Susana le diga algo diferente a lo que él espera escuchar o le interprete algo, ¿no? Por ahí esto pudiera de pronto ser vivido más como una crítica, ¿no? Que como un intento de acompañarle a pensar parte de lo que le pasa. Así que ciertamente que es un trabajo complejo porque un paciente con estas características de pronto tiene muchísima dificultad para escuchar, es decir, moverlo de este lugar en donde él viene a exhibirse, ¿no? Para irlo empujando hacia un espacio en donde a lo que tendría que venir es a pensar un poquito en estas cosas que tanto le cuestan, tiene que ser un trabajo casi como de homeopatía, ¿no? Así de microdosis, muy poquito a poquito, ¿no? Con la finalidad de que él veamos si se puede desplazar de allá. Yo por ahí en el comentario escribía que yo le diría cosas así, por ejemplo, ¿no? Como yo creo que de pronto tú vienes a ver si para mí eres un hombre interesante, ¿no? Si a mí me interesa lo que tú tienes para decir y si me quedo muy impactada con las cosas que me dices, si prefieres hablarme de grandes cosas, ¿no? Como Las Vegas y cosas muy, muy impactantes, como para que no tomemos noticia de estos aspectos tuyos que de pronto no se sienten tan grandes, ¿no? Resulta como un poco amenazante, ¿no? Que hablemos de estas otras cosas. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Y mira, Susana, acá tenemos una pregunta que te hacen a ti. Por ahí están preguntándote justo cómo ha sido el desarrollo de la transferencia y de la contratransferencia con este paciente. No sé si tú puedas ampliar un poco estas ideas que ya estamos mencionando ahora mismo. Sí, bueno, en un inicio yo sentía que no me escuchaba. O sea, no, yo era más como un objeto ahí puesto, ¿no? O sea, él venía y era yo ahí alguien, ¿no? Eh, pero bueno, a través del tiempo, eh, ahora siento que me escucha más, aunque, em, aunque, bueno, por ejemplo, ahorita recordaba que regresó de unas vacaciones y venía como, él se fue de vacaciones, entonces él venía como triste porque se había peleado con su novia y como yo lo notaba desanimado, pero él no percibe esto, ¿no? O sea, él no se da cuenta, ¿no? O sea, yo le tengo que decir, oye, parece que vienes como triste, como desanimado, y ya me dice, no, sí vengo así, es que me peleé y me doy cuenta que cómo es posible que yo tenga estas formas. Él está haciendo como un intento por formar esta relación, pero le cuesta muchísimo, ¿no? Se da cuenta que le es muy difícil entender a ese otro, ¿no? Esa otra persona distinta, ¿no? Y y ya no me acuerdo para dónde iba, pero eh, bueno, sí, me decía que y percibí que él como que me hacía, como que yo sentía que había un reclamo hacia mí, ¿no? O sea, como un reclamo. Entonces le decía, bueno, ¿y cómo te sientes respecto aquí? Y me dice, es que yo no sé por qué me pones ¿por qué a veces tenemos que hablar de mi niñez? ¿Por qué? O sea, no entiendo, Susana. Y y él me pedía, después de esto, me pedía, pues es que quiero algo rápido. ¿Por qué no pueden ser las cosas rápidas?
pero él sabe, o sea, de algún modo sabe que no han sido rápidas, no pueden ser rápidas. Lleva 6 años y se da cuenta que el avance no pueden ser así, ¿no? Pero él, o sea, cuando me habla, hasta el tono le cambia, el tono de su voz cambia, es como de un niño, como hasta su tono es como cuando los niños, pero ay, mamá, es que no sé qué, así, ¿no? O sea, es un tono así. Y y, y bueno, en esa ocasión, este, pareciera como si él imaginara que no hemos hecho nada en 6 años, ¿no? Y bueno, en esos momentos pues, le hago pensar lo que él ha, los logros que ha tenido, ¿no? Eh, y bueno, actualmente, bueno, es que recordaba un sueño y quería mencionarlo porque no se agregó en el material, pero es un sueño que tiene, es reciente, que está recostado en, como en un asiento, que yo pienso que es como el diván, y hay un conejo, que es que él actualmente tiene un conejo bebé que adoptó, ¿no? Que lo ha metido en muchos líos porque es tener a un bebé, ¿no? De algún modo. Y y sueña que el conejo bebé brincotea en el diván, ¿no? Y y, y bueno, yo creo que han habido logros, pero han sido, ha sido complicado, porque es una persona difícil que, que también valore lo que yo le digo y lo que yo le digo y hago. Muy bien, es un sueño interesante, ¿no? Hablando de tenerlo todo, por cierto. No sé, Jorge o Andrea, si quieren hacer algún comentario sobre este último sueño que nos cuenta hoy Susana de último momentito, tenemos todavía un par de minutitos para platicarlo. Jorge, ¿quieres decir algo? Andrea primero. Andrea, adelante, es que no vi quién. Andrea, Gracias. adelante. Bueno, pues sí, lo pensaba como un conejito que viene al diván, que puede ser por ahí el conejito, él con sus aspectos más infantiles, pero también la fantasía de que entre él y tú armaron como un bebé, ¿no? Un bebé chiquito al que están cuidando, como si entonces hubiera logrado que la mamá lo volteara a ver, que la mamá se quedara con él. Y ahora sí, en lugar de irse a trabajar, ir a hacer otras cosas, ya se queda conmigo y juntos tenemos un conejito. Por ahí fue lo que ahorita se me ocurrió, como si fuera, justo como decía Freud, ¿no? Un cumplimiento de deseo, un aspecto de la sexualidad infantil que trae acá. Y yo también lo que pensé ya con esto último, y entiéndase en el doble sentido, quizá lo que le pueda pasar a Adán mejor sea dejar de verlo, que lo dejemos de ver. Lo hemos visto mucho, con mirada embelesada. La disyuntiva es, ¿entenderá lo que se trata de aquí en adelante o buscará a lo mejor al relevo de Susana para estar 6 años más con alguien que lo siga mirando con embeleso muchos años más? Muy bien. Bueno, pues estamos a la hora. Es justo la hora, pero a ver, Andrea tiene una idea más para compartir. Creo que la podemos escuchar y después terminamos. Adelante, Andrea. Gracias. Me quedé pensando en una paciente con la que yo estuve trabajando un tiempo, un adolescente que me contaba que, digo, es distinto, pero me acordé por esto de lo de la mirada, que cuando era Navidad armaba un show en casa de los abuelos donde ella era la princesa mágica. Entonces sentaba a toda la familia en Navidad para que la vieran haciendo una obra de teatro como una hora. Entonces la familia le hacía, o sea, la abuelita le bordaba el vestido de princesa. Entonces toda la familia estaba justo así embelesada,
no, Navidad tras Navidad, y ya cuando llegó conmigo tenía 15 años y quería seguir haciendo ahora sus bailes de K-pop. Y yo le dije algo similar que surgió justo en una supervisión, fue lo que me dijeron mis supervisores, como es que esta mujer lo que quiere es armar un show y que tú te le quedes viendo, ¿no? Porque ha tenido a toda la familia viéndola. Me recordó ahorita este pedacito. Bueno, gracias. Al contrario, André, muchas gracias a ti. Es una última idea muy interesante de ambos, ¿no? El ejemplo de Andrea y esto que nos dice Jorge, que a lo mejor hay que dejarlo de ver. Y enos aquí, ¿no? Esta tarde todos hablando justo de él, él estaría feliz de enterarse de cómo ha sido objeto hoy de tantas miradas. Feliz, pero también yo creo que siguiendo la idea de Jorge no le vendría tan bien, ¿no? Tampoco. Muy bien. Bueno, vamos a dejar acá. Muchas gracias a todos. Susana, ¿tú quieres decir algo más? Y si no, pues es momento de despedirnos y agradecerles que hayan estado por acá escuchando y preguntando interesados. Bueno, yo quiero agradecerles a todos, de verdad, me ayuda mucho a pensar a Adán y no sé, me siento muy contenta de haber estado aquí y de verdad les agradezco muchísimo. Gracias a ti, Susana. Gracias, Jorge y Andrea también. Y Con bueno, todo pues más. gusto, Susana. Gracias, Gaby. Gracias, Andrea. Fue un placer para mí compartir esta mesa con ustedes, como siempre, ¿no? Yo mismo también me quedo con muchas ideas para repensar las cosas. Muchas gracias. Gracias. Esperemos que salga pronto el libro para leerlo con calma todo lo que comentaron. Gracias. Seguro que sí. Gracias. Buenas tardes. Bye. Chao.